Buenas tardes, señor Gray. Mi nombre es Genisen Pérez Perea. Soy estudiante del cuarto nivel de lenguas modernas de la Universidad Tecnológica del Chocó y este es mi video de la investigación que usted nos dejó. Vocación docente. Un docente que tiene vocación es aquel que se brinda a contribuir al perfeccionamiento social y que además de eso posee de una paciencia y una comprensión. Un buen docente es humilde, conocedor de sus limitaciones personales y debe estar seguro de lo que sabe. Un docente con vocación debe saber que siempre hay mucho por aprender, es decir, en un aula de clase no solamente los estudiantes van a aprender del docente, sino que el docente también aprende de sus estudiantes cada día, bien sea con sus reclamos, expectativas o trayectorias de vida de sus estudiantes. Un docente con vocación es aquel que a la hora de transmitir sus conocimientos lo hace con pasión, es decir, siempre está presto para resolver las inquietudes que le surgen al estudiante y además de eso se interesa porque ese conocimiento que le está transmitiendo le lleguen a sus estudiantes. Un docente con vocación también es aquel que realiza sus trabajos con una causa específica, es decir, yo estoy haciendo esta actividad porque quiero que mis estudiantes aprendan esto. La vocación es un compromiso personal. Bueno, las competencias docentes. Las competencias docentes son el conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y actitudes que los profesores necesitan para resolver las situaciones que se le presentan en su ejercicio profesional. Eso implica la interrelación entre lo teórico y la aplicabilidad de lo que se ha aprendido. Todos estos recursos toman sentido o importancia cuando se llevan a la práctica. Los futuros docentes han de recibir la formación inicial de las competencias que requiere su profesión. Entre estas competencias tenemos comprometido. Un docente debe ser comprometido con su trabajo y con la educación de los jóvenes, ya que esa es una responsabilidad que recae sobre él. Un docente debe tener la competencia de ser preparado, es decir, de tener su título en donde dice que él es un profesional. Eso es un requisito que le exigen en la formación académica, ya que ese es un requisito que va aumentando en una sociedad que cada vez es más preparada y competente. Un buen docente debe ser organizado, es decir, debe ser organizado a la hora de hacer la planificación para su curso, porque eso es un factor clave para el éxito de sí mismo. Un docente debe ser tolerante, es decir, no debe tener prejuicio alguno. Sus estudiantes todos los debe tratar por igual y no debe tener favoritismo por ninguno. Un buen docente debe estar abierto a preguntas, ya que el debate y la colaboración en un aula de clases son esenciales para la práctica de las técnicas de las nuevas enseñanzas. La educación transformadora. La educación integral busca transformar el individuo, en donde se va creando un círculo virtuoso que la sociedad necesita. El primer escenario de la educación transformadora es la casa, con las obligaciones y responsabilidades paternas, es decir, en donde el padre instruye a su hijo, en donde el padre educa a su hijo, en donde el padre disciplina a su hijo, lo forma en valores. El segundo escenario de la educación transformadora es la escuela,
en donde ese niño ya va a profundizar unos valores que le enseñaron en casa, pero también va a adquirir nuevos conocimientos y así se va a formar en valores y en principios éticos. El tercer escenario es el colegio, en donde el niño ya va a adquirir, o el joven ya va a adquirir un aprendizaje más ordenado y sistemático. La escuela no solamente nos enseña los conocimientos que necesitamos, sino que también los ayuda a desarrollar nuestras personalidades. El cuarto escenario ya es la universidad, en donde vamos a adquirir la educación profesional, los vamos a formar para ser unos profesionales y para prepararnos para el futuro. Muchas gracias, señor Grace. Esto era todo lo que tenía que aportar a mi exposición. Buenas tardes, profesora Grace. Mi nombre es Naifer Palacio. En este video voy a abordar los temas asignados como son vocación docente, competencias del docente y educación transformadora. Primero voy a iniciar con vocación docente. Entonces podemos decir que vocación se considera como aquella inclinación o interés innato que tiene una persona para desarrollar una actividad en específica. Entonces, si decimos que el docente se considera como la persona que se dedica a enseñar, impartir conocimiento, que es paciente, que es una persona altruista, o sea, es decir, que hace favores sin esperar nada a cambio, podemos considerar que la vocación docente básicamente consiste en la persona que se dedica o que desde muy temprano tiene esa inclinación a enseñar a otras personas, ese interés por impartir conocimientos, por hacer favores, por contribuir a la sociedad, por ser empática y sobre todo por ser muy paciente. Por otro lado tenemos competencia docente. Entonces, el docente, como bien sabemos, cumple muchas funciones tanto en la vida del estudiante como en la sociedad. El docente no solo trabaja en el aula, sino antes y después que sale del aula de clase. Entonces debe tener competencias para cada uno de esos momentos. Antes del aula tiene unas competencias básicas que son la planificación de las clases, es decir, planear, organizar las actividades, las estrategias que va a utilizar en el aula de clase. Eso incluye metodología, eso incluye estrategias que vayan relacionadas con el entorno del estudiante, o sea, deben ir acorde con el entorno del estudiante, es decir, no podemos enseñar cosas que de pronto al estudiante no le puedan servir, tienen que ser cosas que le pueden servir en su entorno de acuerdo a la asignatura que estemos dictando. Entonces, en el aula de clase en el aula de clase el estudiante tiene unas competencias como que son saber actuar, saber ser docente, como por ejemplo impartir de forma adecuada los conocimientos, tener en cuenta las diversidades, es decir, las características, las cualidades de los niños, todos no aprenden de la misma manera. Entonces, crear esas estrategias que crea antes de la clase que puedan ser realmente para todos los estudiantes, deben ser innovadoras y deben tener uso tecnológico. El docente también tiene unas competencias tanto en el centro educativo donde da las clases, que puede ser en este caso como nosotros la universidad, la escuela o el colegio, y en la sociedad. En el colegio cumple unas funciones, tiene que tener unas competencias como lo son la gestión de proyectos tanto como para la escuela como para la comunidad, que beneficien no solo a los estudiantes, sino que beneficien a los padres de familia y comunidad en general. Por lo tanto, el docente también tiene que ser abierto, debe dialogar con los padres de familia y debe dialogar con toda la comunidad en general donde se encuentre laborando. O sea, el docente no es ajeno solo al estudiante, debe ser amplio, tanto como la comunidad en la que trabaja, como los padres de familia en general. Y debe tener unas competencias consigo mismo, debe ser empático, debe ser paciente, debe ser muy capacitado para dar su materia, ¿sí? Debe estar constantemente adquiriendo nuevos conocimientos para adaptarse a los enfrentamientos que se le presentan al momento de dar una clase. Finalmente tenemos la educación transformadora. La educación transformadora sería básicamente o se define como la educación que busca transformar la realidad, ¿sí? Busca que el estudiante se le incentive un pensamiento crítico, que sea capaz de comprender su entorno, los problemas de su entorno y asimismo
crear capacidades para que pueda resolver esos problemas del entorno. Aquí se buscan que el estudiante desarrolle capacidades como conocer, cuestionarse, resolver problemas, no solo de su escuela, sino también los de su comunidad. La educación transformadora básicamente busca transformar la realidad, es decir, que el estudiante, los contenidos que se vayan a enseñar a los estudiantes sean utilizables, sean muy útiles al momento de enfrentarse ellos a la sociedad, al mundo real, como normalmente le llamamos. La educación transformadora involucra al estudiante, involucra las ideas del estudiante, lo tiene totalmente en cuenta y lo pone en la obligación de que de él también depende el desarrollo y la resolución de problemas de la sociedad, ¿sí? Además, forma en valores, es decir, se preocupa porque el estudiante tenga una buena formación en valores, sea empático, sea paciente, sea solidario, y además promueve el trabajo en equipo. Es decir, no solamente la educación transformadora que sea crítico, que pues mire los problemas de su entorno, sino que además trabaje en equipo de una forma armónica, o sea, sepa relacionarse con las demás personas de una forma adecuada y armónica. Esta ha sido mi exposición. Muchísimas gracias, señor. Buenas, señor Grace. Le habla el estudiante Haider Yesid Córdoba Cuesta. El ser docente es algo que hoy en día ha cambiado mucho respecto a lo que era anteriormente. Hoy vemos que el estudiante se le permite mucho más protagonismo en comparación de lo que antes era, como un monólogo donde el docente estaba encargado de darle información al estudiante y este cumplía la función de ser un simple receptor de todo lo que provenía por parte del profesor. Este papel de docente abarca muchas funciones, ya que como educador se debe ser un padre, se debe ser amigo, se debe ser generoso, paciente y saber comprender situaciones propias o ajenas a las de su rol. Además, es muy importante que en la relación de docente-alumno se refleje la comunicación y la empatía, con el fin de que los objetivos se consigan con mayor facilidad. Además, el profesor debe brindar y generar confianza para con sus estudiantes y crear un ambiente en el cual todos influyan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y promover también en el estudiante el amor hacia aprender. La vocación es algo que, si bien se pueden hacer con esta, de igual manera se complementa con la adquisición de conocimientos que le ayudan a la persona a moldear sus capacidades y obtener una formación adecuada para poder ejercer en esta carrera de docente. Cabe resaltar de igual manera que no por contar con la vocación se tiene la capacidad para poder transmitir algún conocimiento a un cierto número de personas, y de la misma forma, no por poder transmitir algún conocimiento a cierto número de personas se cuenta con la vocación. Son muchos los factores y recursos importantes que influyen en la preparación para ejercer en la docencia. Dichos factores o recursos bien podrían ser llamados competencias, las cuales son muy importantes porque ayudan al docente a conocer sus habilidades que debe desarrollar para mejorar en su desempeño. Son muchas las técnicas o métodos que hoy en día el docente puede llevar a cabo para que la convivencia en el aula con el estudiante sea la mejor y se pueda generar un ambiente en el cual, a través del tiempo, el proceso de enseñanza-aprendizaje esté en constante actualización. De entre estas competencias, como ejemplo, podemos tener que el docente debe ser comprometido,
capacitado, debe ser creativo, debe conocer y aplicar las nuevas tecnologías y además debe abrirse a las preguntas por parte de sus alumnos. En gran mayoría de veces vemos que las personas actualmente no ejercen por vocación, sino por obligación, debido a que tienen unas necesidades que les aquejan. Y vemos que las personas en muchas ocasiones tienden a desanimarse y a desertar de lo que creían era su proyecto de vida a futuro, ya sea porque no tienen los recursos necesarios o porque no tienen la disposición y la capacidad para poder ejercer en lo que aspiraban. Bien se dice que la vocación no es la profesión que se ejerza, sino más bien la motivación para elegir una profesión. Y dice también el filósofo Aristóteles que donde se cruzan nuestros talentos con la necesidad del mundo es allí donde está nuestra vocación. En cuanto a la educación transformadora, este es un término que nace del pedagogo Paulo Freire, quien busca promover en el profesorado, estudiantado y comunidad en general el pensar diferente para acerca de las cosas que nos pasan y ocurren en el mundo. De cierta forma, la educación no podría cambiar el mundo en general, pero sí puede cambiar a las personas respecto a que busquen el fin o con el fin de que se analicen la realidad y se tome conciencia acerca de las cosas, acerca de las diferencias y desigualdades en las que vivimos hoy en día. Muy buenos días, señor Grace. Mi nombre es Pedro Antonio Palomeque Parra. Soy estudiante del cuarto semestre de Lenguas Modernas con énfasis en inglés de la Universidad Tecnológica del Chocó. Hoy le voy a dar a conocer los 3 temas de investigación como lo son la vocación docente, las competencias del docente y la educación transformadora. Como primero tenemos la vocación docente. La vocación docente es un conjunto de intereses, habilidades, actitudes, ideales y circunstancias que al conjuntarse hacen que el sujeto se vea atraído hacia una profesión o forma de vida capaz de afrontar lo que supone. También tenemos que un docente no se define por su actividad, sino por el sentido que le da a ella. En esta vocación docente encontramos 4 componentes fundamentales que el docente debe llevar consigo mismo para desenvolverse de una forma eficaz en el ejercicio como docente. La primera es la vocación. Un docente tiene vocación cuando motiva y ayuda a su alumno al crecimiento personal. Además de eso, en el área del conocimiento disfruta de su profesión. Como segundo tenemos el docente creativo. Un docente es creativo cuando tiene ideas innovadoras, le gusta investigar. Además de eso, posee mucha imaginación. Es un gran contador de historias e improvisador. Como tercero tenemos el docente afectuoso. Un docente es afectuoso cuando entrega afecto, cariño y percibe el estado de ánimo de sus alumnos. Además de eso, deja huellas imborrables en ellos. Como cuarto y último tenemos el docente profesional. Un docente profesional, cuando se mantiene actualizado, domina su área, es responsable y es un ejemplo a seguir de sus alumnos. Como segundo punto tenemos las competencias del docente. Las competencias del docente son un conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y actitudes que deben tener los profesores para resolver de forma satisfactoria las situaciones en las que se encuentran en su ejercicio profesional.
En estas competencias del docente encontramos 10 competencias que el docente debe conocer o que debe llevar consigo mismo para su proceso como docente. La primera es el docente motivador. El segundo es el docente entusiasta de las nuevas tecnologías. El tercero, el docente planeador. El cuarto, un docente organizado. Como quinto tenemos el docente tolerante. Como sexto, el docente respetuoso. Como séptimo, un docente motivador. Como octavo tenemos el docente motivador y emprendedor. Como tercer punto tenemos la educación transformadora. La educación transformadora la podemos definir que es un ámbito virtuoso donde los niños, el primer planteo educativo de los niños es el hogar. ¿Por qué el hogar? Porque allá es donde los niños van a adquirir esos conocimientos acerca de los valores que los mismos padres de esos niños les van a inculcar para enfrentarse a la vida. Para cuando ya esos niños lleguen a un plantel educativo, lo que el docente va a hacer es reorganizar esos conocimientos que los padres le han transmitido a esos niños o a esos jóvenes desde las casas, para que de esa manera puedan darle soluciones, puedan transformar realmente lo que se quiere, que sean unos niños analíticos, que sean unos niños o unos jóvenes que realmente puedan resolver problemas, no tanto de ellos, sino de otras personas de una forma eficaz, que se puedan ver involucrados como personas en la sociedad, solucionando problemas, siendo analíticos, siendo creativos. Eso realmente es lo que la educación transformadora busca, que sea el joven o el niño quien sea el própice de su propio destino, que sea él una persona que sea capaz de analizar realmente las situaciones, que sean capaces de afrontar los problemas de una manera, de tratar de solucionar, no de empeorar los problemas, sino que realmente se note un conocimiento que esos niños han adquirido, que son capaces de enfrentarse a la vida de una forma satisfactoria con esos conocimientos que se han transmitido desde los hogares hasta llegar a los planteles educativos. Porque el docente lo que realmente hace es guiar al estudiante a que desarrolle su propio potencial. Porque el mayor motor y el motor principal de lo de la educación transformadora debe ser el estudiante, debe ser el alumno, que él mismo sea quien indague con la ayuda de los padres de familia en los hogares y la ayuda de los docentes en el plantel educativo, en las aulas de clase, porque ahí es donde ese alumno va a desarrollar ese potencial de esos conocimientos que ha ido adquiriendo. Muchas gracias, señor Gray, feliz resto de día. Buenos días, mi nombre es Elda María Quinto Mosquera y en este video hablaré de la educación docente, las competencias docentes y la educación transformadora. La vocación docente es la que nos permite la necesidad de sentir, formar parte del mejoramiento social. Esta requiere de mucha paciencia, de mucha comprensión para entender a cada estudiante que se tenga en el aula, pero sobre todo nos exige ser humanos, ya que esta vocación es un don para querer a la niñez y a la juventud. Un docente es la persona puesta para guiar y formar a otros sujetos. Las competencias docentes son un conjunto de habilidades, conocimientos y actividades que deberá desarrollar el maestro para enfrentar situaciones en su quehacer profesional.
El docente deberá realizar competencias como capacitarse, comprometerse para enseñar, la responsabilidad social y moral, ser tolerante, compartir historias, aplicar nuevas formas de enseñar y sobre todo planificar todo cuanto a desarrollar. Estas competencias se desarrollan a través de actividades, comunicación e interacción entre nuestros estudiantes. La educación transformadora se encarga de formar al individuo en valores, ya que esta formación inicia desde casa, cuando al niño se le enseña a respetar y honrar a su padre. Luego se complementa cuando el niño ya llega a la institución, en donde el profesor implementa los conocimientos que ya sabe el niño para hacer de él una persona preparada en sociedad con comportamientos adecuados y valores que lo coloquen como ejemplo dentro de una sociedad requerida. Estas tres condiciones son importantes para que un buen maestro ejerza y lleve a cabo y haga de la educación un papel súper importante en la sociedad, ya que para poder formar necesitamos tener vocación, para tener vocación necesitamos desarrollar habilidades, para ahora sí llegar a una transformación que evidencie que el ser humano no está tan expuesto a ser excluido de una sociedad. Al tener vocación como docentes, sentimos que es necesario unirse a un cambio porque lo sentimos. Ese cambio que necesita la sociedad para que avancemos cada día, para que como maestros nos disciplinemos más a través de las competencias que desarrollemos dentro de este cuadro tan importante que es la docencia. Y para transformar tenemos que pasar por procesos que nos ayuden a avanzar tanto en nuestra vida personal como cotidiana, para enfrentarnos a situaciones que sabemos que tenemos la capacidad de afrontar sin tener tanto inconvenientes en el camino debido a las experiencias que ya hemos adquirido dentro de un aula, en nuestro quehacer diario. Y lo más importante es impartir a los estudiantes conocimientos que ellos puedan quedarse con eso y aplicarlos a la vida diaria. Eso les facilitará el aprendizaje, ya que es necesario enseñar al estudiante a enfrentarse con la vida diaria. La vocación docente. ¿Quién es vocación docente? Aquella persona que siente la necesidad por contribuir al perfeccionamiento social. Sin embargo, yo pienso que más que tener vocación, para ser un buen docente no debe contar con un conjunto de características como lo son el compromiso, la empatía, la formación y que uno como docente se interese por la vida de las personas a quienes va a impartir su conocimiento. La competencia docente son un conjunto de diversos conocimientos, habilidades y actitudes que necesita un docente para resolver situaciones de forma eficaz en su ámbito profesional. Está enfocada en los 4 pilares de la educación, como lo son aprender a aprender, aprender a nacer, aprender a conocer y aprender a ser. La educación transformadora no habla de un método educativo concreto, sino que de una filosofía pedagógica
que busca una implementación coherente. Esta también apuesta por una educación que genere una verdadera ciudadanía comprometida con un mundo más justo. Esta busca contribuir con relaciones sociales, democráticas y más humanas. Que en los centros educativos seamos los protagonistas de esta acción